Le corta la cola y después le vuelve a crecer. La hora de la lagartija. ¿Qué es una lagartija? En Salta se lo conoce como ututo. Bueno, un chelpo Quicho se dice ararata. es gracioso porque mueve su cabecita, se queda Tiene quieto. esa capacidad de autorregenerarse, de reinventarse. Cuerpo alargado y deprimido. Y acá en Catamarca sobre todo le llaman chelpo. Cuando todo está calmo y el sol calienta las piedras, las lagartijas salen a deambular por rincones, por recuerdos e historias. La lagartija tiene 4 patas y una... Es una lagartija nacional y popular. Debajo de la heladera tengo uno. En ese momento se frena el dial y nos metemos a formar parte de los misterios de la siesta. Una porción de sol brillando inquieta en la quietud de la siesta. Es la lagartija del pueblo, digamos, que se come las cucarachas, se come el cuerno de insectos. Simpático cocodrilo de 3 centímetros que vive en rajaduras de las paredes. Amor posible e imposible de toda bruja. La hora de la lagartija. Hola, buenas tardes. En este nuevo encuentro de la hora de la lagartija, de 3 a 4 de la tarde por Radio Nacional. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia y a nuestros compañeros. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Rita. Buenas. Hola, Roberto. Estoy con ausencia de Kitty, que está con cuestiones familiares atendiendo. Así es. Bueno, que esté todo bien. Hola, Gabriela, Gaby Granizo, una amiga. Bienvenida. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, chicos. Buenas. Gracias por la invitación. Eso. Bueno, y Gonza, vamos con las líneas de comunicación. Bueno, nos pueden escuchar por Spotify, YouTube y Facebook. Usted tiene que ir ahí a la parte superior de la pantalla y poner la hora de la lagartija, buscar y ahí van a aparecer los programas anteriores y el programa del día de hoy. Y también nos puede escuchar por Radio Nacional. Y escribo ahí. Ahí justo ahí arriba en la parte superior. Bien. ¿Esto no es una pantalla? No, pero Bueno, se entiende, ¿verdad? Pero la gente escucha radio por computadora. Claro, Yo hago así. por el teléfono. No, por el teléfono no, porque necesito los auriculares y no tengo auriculares. Oh, qué problema que tiene usted. Sí. Bueno. Y no tengo alergia hoy día, así que... Vamos. Hoy el tema que nos convoca es el fallecimiento de Juan Alfonso Carrizo. Y bueno, y para eso invitamos a nuestra amiga arqueóloga Gaby Granizo, que también es especialista en gestión y evaluación patrimonial y arqueología del paisaje, trabaja todo lo que es área de museos y docente en la Escuela de Arqueología de acá de la provincia de Catamarca. Pero bueno, también una precursora de todo lo que es, no sé si precursora, pero bueno, todo lo que es el tema del museo. Yo conozco, digamos, todas las visitas guiadas y todo eso, que siempre ha sido muy, muy agradable para mí desde que vos estás en la parte de los museos, sí, de los museos sobre todo. Bueno, gracias. Sí, en realidad hace 3 años nomás que estoy trabajando en el Departamento de Gestión de Museos de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Y bueno, y justamente esta cuestión de investigar sobre Juan Alfonso Carrizo derivó de el Museo Folclórico Juan Alfonso Carrizo, poder concretar una nueva muestra para este museo que como muchos museos ha surgido con un decreto pero sin espacio propio. En el primer año había una partida para alquiler de museo y después siempre estuvo en sedes prestadas. Entonces, ¿Por qué estamos hablando de Juan Alfonso Carrizo? No, bueno, porque el Museo Folclórico lleva el nombre Juan Alfonso Carrizo. Digo, entonces, pero bueno, es de Catamarca, ¿qué tiene que ver con nosotros? Sí, bueno. Cuente. Yo quería comentar un poco de dónde surge este interés, pero y cómo lo retomamos desde el museo. Sí, Juan Alfonso Carrizo es un catamarqueño que nació en 1895, el 15 de febrero. Hay también todo un tema anecdótico muy interesante de la fecha, la verdadera fecha de nacimiento, porque parece que no nació en
Piedra marzo. Blanca. No, es respecto a la fecha y de las Ajá. maneras de anotar se en esa registraba, época y cómo claro. aparece en los registros parroquiales. Pero bueno, no, salgamos de ahí. La cuestión es que nació en Piedra Blanca. Eran 6 hermanos. Y se ve que desde chico era muy curioso, muy culillo se ve, ¿no? De esos y buenos alumnos, porque, bueno, cursa sus estudios en la escuela normal y en el seminario, y a través del padre Larruy y de un profesor de literatura que le hace hacer una recopilación de antiguos cantos populares de la región, del Valle Central, que en realidad él trabaja ahí en toda el área cercana a la Piedra Blanca, comienza así. Parece que ahí se despierta su verdadera vocación y es lo que después lo va a llevar a convertirse en el máximo recopilador a nivel nacional, pero que es reconocido a nivel internacional también por la cantidad de cantares Sí, que... la obra... La obra que Inmensa, tiene Carrizo ¿no? es Creo que- inmensa, de hecho acá lo estamos viendo. Sí, la estamos viendo y Hemos traído hay libros como- originales de Qué belleza. de él. hay que hemos- como un metro de coplas, digamos. Sí, los estudios dicen que son más o menos 23.000 cantares los que él ha Wow. recopilado en estos, ¿no? Porque después también tiene otra obra muy prolífica sobre cantares hispanoamericanos, historia del folclore, rimas y juegos infantiles. Sí. O sea, tiene mucho en sí. ¿Y qué era él? Él era maestro. Docente. Él se recibe de maestro acá, en la normal de maestros, y después se va a Buenos Aires, también con su título de maestro. Y allá, en realidad, aparentemente no le gustaba mucho dar clases. Su vocación era la investigación. Y cuando decíamos, entonces empieza a trabajar con el cancionero que en ese momento le llaman antiguos cantos populares, pero que en realidad es el cancionero de Catamarca, y él quería que se lo prologue Ricardo Rojas, que ya en ese momento estaba muy encumbrado, ¿no? Era un intelectual muy destacado de la Academia de las Letras y catedrático de literatura en la UBA. Y además un gran defensor de la tradición, también de los... O sea, lo que tenía Rojas era que él consideraba que había un sustrato que le llamaba Eurindia, a través del cual, tanto por la raíz hispánica como la raíz indígena, era la que conformaba al argentino, al criollo, ¿no? Y bueno, capaz que me estoy yendo y me querían hacer algunas preguntas. Estamos muy pero- atentos aprendiendo. Pero bueno, hay una serie de desavenencias entre Ricardo Rojas y Carrizo, que se manifiestan muy claramente a través de las cartas de epistolares, Claro, ¿no? sí, sí. Diferencias que por ahí tenían que ver también con lo ideológico y con las posiciones religiosas también, ¿no? Porque Carrizo era Es muy muy- católico, Ricardo Rojas no. Pero bueno, termina así. Él no le prologa el libro y sin embargo Padilla, el gobernador tucumano, lo acoge y va a ser justamente Padilla con Ruyés, que no me sale ahora el nombre, y Terán, o sea, una serie de intelectuales y políticos tucumanos vinculados también con la industria azucarera, los que lo apadrinan, ¿no? Y no solamente a él, sino también a Isabel Aretz, a Carlos Vega. Es una época donde hay un auge por la recopilación. Pero, a ver, yo cuando empezamos a hablar de Juan Alfonso Carrizo, a buscar y a tratar de entenderlo, a tratar de entender su vida, yo creo que no se puede separar a la persona del contexto, ¿no? Claro, Ideológico, sí, sí, político.
y sociales, históricos de la época, y eso fue lo que me pareció así muy interesante para rescatar y para poder mostrar en estas nuestras nuevas muestras que pudieran surgir para el Museo Folclórico, ¿no? Un poco entender ese proceso histórico por el cual a veces la tradición cobra mucha fuerza y otras veces es dejada de lado. Y en este caso estamos hablando más o menos de principios del siglo XX, principios del siglo XX hasta el 40, ¿no? Que hay como un resurgir y una necesidad de definir una nueva identidad nacional en contraposición a lo que se venía dando con la generación del 80, ¿no? Sí. Con Sarmiento, Roque y demás, donde si bien ahí, digamos, sería como la primera definición política, de qué es lo, para dónde, qué es lo que se quiere crear. Sí, qué es lo que, y cuál va a ser la definición del país. La definición, claro, de una identidad nacional. ¿Qué hacía? Que miraba a Europa como el sumum del progreso, claro. Aparte, bueno, con con un positivismo extremo y un evolucionismo también, y donde el progreso era a través el progreso y la modernidad, digamos, era lo que iba a salvar, digamos, a sacar adelante al país, y para eso también, entonces, se fija en una política de inmigración muy importante, que después da resultados que no eran los esperados a nivel nacional, ¿no? Entonces lo que se pretendía que era que lleguen ingleses, alemanes, franceses, claro. Llegan más españoles, pobres. Italianos, pobres, sí. Árabes, más, entonces, y comienza a ser tal la cantidad de inmigrantes que cambia por completo la fisonomía de las grandes capitales, sobre todo de Buenos Aires, básicamente, Buenos Aires y las ciudades portuarias. Entonces, hay como una situación que un poco desestructura, ¿no? Rompe las estructuras sociales clásicas y económicas, y de alguna manera también ejerce una cierta competencia, ¿no? Porque claro. También hay progreso de esta. Sí, ahí creo que también pega justo lo del Martín Fierro, y se toma ese modelo, ese gaucho, ese individuo como lo que sería el argentino y lo que debería ser, sí. Digamos, el argentino. Y ni siquiera, digamos, es el gaucho del primer libro de Hernández, sino sí, es el segundo gaucho, que es el gaucho resignado que negocia o termina negociando claro. con la modernidad, sí. Y que al mismo tiempo deja por fuera a todas las otras comunidades, porque no es el gaucho del norte, no es, sino que es el gaucho de la pampa húmeda o un poco del litoral, y bueno, digamos, y deja por fuera todas las otras realidades, digamos, tanto sea del NOA, digamos, de acá del norte, como lo del sur, digamos, que también había gente, o sea, como que, digamos, el desierto no era solamente la Patagonia, sino que también todo el norte, y todo el ser nacional estaba concentrado ahí en la pampa húmeda. Y ahí, bueno, me parece que es la definición de qué tiene que ser, y ahí me parece que entra también Carrizo, porque, bueno, no sé, por lo menos lo que leí es como que hace una recopilación y con una tesis de decir, bueno, a ver, todo lo que se habla viene, digamos, del siglo de oro español y digamos, todo ese tipo de esa literatura es la que está aquí viva, y un poco reniega contra lo de Hernández porque supone otro tipo de literatura quizás más vulgar o más del pueblo, ¿no?
Bueno, no sé cómo lo ves o lo vieron. Sí. Sí, es así. Hay un trabajo muy interesante de Ezequiel Adamowski que se llama El Gaucho Indómito, en donde él hace también esa diferenciación y justamente, bueno, sí. A mí me parece por ahí interesante poder entender por qué también es que surge, bueno, así como surge la figura del gaucho, la figura del criollo, ¿sabes? En contraposición a qué, ¿no? Y bueno, y por eso, retomando el tema de la inmigración, era como que hay una tensión. Hay una tensión entre lo que es la centralidad de Buenos Aires y el interior. Y lo que se ve en Buenos Aires como un caos, como una crisis, digamos, de valores incluso, porque lo denominan así, no solamente que hay distintos idiomas, gente hablando en distintos idiomas, sino que también están expresando, esto que no me acuerdo si lo comentamos recién, pero la pelea por los derechos laborales, el surgimiento, estos inmigrantes que eran ateos, que eran anárquicos. Con Irigoyen. Sí. Incluso aparece el feminismo, bueno, el laicismo y demás. ¿Y qué tenemos en el interior? En el interior, por eso también era como el lugar, el reservorio moral del país. Claro, entonces ¿dónde estaba? El criollo, que era sumiso, católico, obediente, trabajador, que rendía culto a la palabra, ¿no? El honor de la palabra y demás. Entonces, en esa tensión es donde, digamos, o empezamos a buscar estos valores morales que además están, que es como también lo va a rescatar el romanticismo en Europa, ¿no? O sea, son a través de los cuentos, a través de la oralidad, en donde, o en esos cantares, donde reside el ser. El espíritu el espíritu nacional. Claro. ¿No? Y bueno, entonces hay todo hay todo un interés por recopilar todo ese tipo de canciones. Además, antes de que se pierdan, antes de que la modernidad se las lleve y lo borre, había que salir a recopilar. Y para salir a recopilar había que como hacía Carrizo, se subía a la mula, se iba... Pobre mula, ¿no? Pues dice que tenía unos cuantos kilos. Dicen Carrizo, que era, como 130 kilos. A mí en esta descripción de la época, que me parece magnífica, estaba pensando a partir de expresiones que usted dijo, pensaba algunas ideas, ¿no? La primera es un gran recopilador. Ahora, recopila... ¿Para quién? ¿No? Creo que en parte lo viene diciendo, ¿no? Hay una élite de ahí de tucumana que es la que financia y él va a recopilar ciertos saberes que, entre comillas, le pertenecen al pueblo. Digo entre comillas porque viendo acá los cancioneros populares, que efectivamente, como decían, son enormes, cuando uno ve cómo están escritos, hay un disciplinamiento de la palabra. Cómo se ha puesto esos versos, cómo se los ha tiene una métrica. Tiene una métrica y hay una disciplina de un modo de decir, de hablar, ¿no? Entonces venía pensando, bueno, Oscar Carrizo, un gran recopilador. Juan Alfonso. Juan Alfonso. Oscar, nuestro querido Oscar, te vino a la memoria. Se cruzó. Es parte del aire. Juan Alfonso, supongo que él le dijo así, nombrame, claro. ¿No? Juan Alfonso Carrizo, gran recopilador. Y ahora, ¿para quién recopila? ¿Para quién está haciendo el trabajo este? Y al mismo tiempo veníamos hablando de la invención, porque creo que esa es la palabra precisa, la invención de un sujeto nacional, el gaucho, el criollo. ¿Y para quién se está inventando esto? A mí me da la impresión, tengo la sospecha, que no se lo está inventando para esa gran masa que podríamos llamar el pueblo, sino que se lo está inventando para un grupo social específico que necesita tener una idea de
tanto una idea for export, de cuál es el sujeto nacional, como una idea en la cual también pueda, o a través de las cuales se puedan diseñar otras políticas de producción, de sanidad, políticas de educación, ¿no? Bueno, como la pregunta sería, ¿para quién está haciendo la recopilación Juan Alfonso? Bueno, mira, hay un investigador que para mí, a mí me trajo, me iluminó, que se llama Oscar Chamosa y que escribe una breve historia del folclore argentino, en donde él justamente lo que hace es comprender que en este financiamiento de los recopiladores, la élite, como vos decías, la élite azucarera tucumana tuvo un rol muy importante. Y en parte también porque tanto las cuestiones como de identidad como de patrimonio están siempre atravesadas por un montón de intereses. Hay un montón de intereses ideológicos, políticos, simbólicos, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, tampoco estaba ajeno a eso. Y justamente lo que demuestra a través de este trabajo es cómo había todo un contexto en donde la producción en general, la producción después de la Primera Guerra Mundial, estaba en crisis, toda la producción en Argentina, en el cuyo la vid, la yerba mate en el litoral, pero la que estaba, digamos, en mayor crisis era la industria azucarera. Entonces, un poco por estas razones de nivel internacional, pero también por otras razones políticas de nivel nacional, como son la ley Sáenz Peña, ¿no? Acordémonos que, bueno, todos estos industriales además son políticos y son políticos liberales, ¿no? Veían un poco peligrar su posición, tanto política como económica. Y lo que están buscando también es una serie de beneficios económicos, porque había otro problemita, que era que el precio del azúcar, de la producción azucarera en Argentina, era más elevado que si se traía azúcar de Brasil, ¿no? La remolacha de Brasil y demás. Entonces lo que querían era tener algún tipo de apoyo, un subsidio. Subsidios y demás, sí. Bueno, pero bueno, seguir manteniendo esas posiciones de poder. Y en esta cuestión de definir, ¿no? De definir lo que estábamos comentando, del ser nacional, entonces posicionar al NOA como el eje que en parte tenía también, digamos, toda una dimensión histórica importantísima, porque de ser las provincias que primero que tienen una existencia real. Claro, sí, la zona, digamos, la zona colonizada primero, donde están las ciudades más antiguas, la riqueza arqueológica, que también ya la venía documentando, ya venía trabajando Adán Quiroga, Ambrosetti, Lafone Quevedo y demás, que además también tenían su posición, digamos, fuerte a nivel nacional, a nivel académico, ¿no? Entonces hay como todo un bagaje cultural del NOA que necesitaba, digamos, o que tenía, digamos, el peso suficiente como para encumbrarse como, como una de las áreas centrales de Argentina. Y en todo ese desarrollo es donde se va a dar esto que vos estás diciendo. La élite tucumana además tenía, digamos, hacía de la cultura otra gran, no sé, un gran desarrollo, el desarrollo de la cultura en Tucumán sobre todo era muy fuerte, ¿no? Entonces Padilla no solamente va a crear la Universidad Nacional de Tucumán con carreras específicas, crea también el Instituto Miguel Lillo para la investigación de las ciencias naturales, bueno, lleva teatro, música, orquestas sinfónicas y demás. Entonces hay un desarrollo muy fuerte. Y también esto otro que comentamos, ¿no? O sea, los trabajos, el financiamiento, porque incluso esto que vos comentabas, Carrizo
a mí me parece muy importante reconocer a Carrizo como un gran etnógrafo, como uno de los etnógrafos, como etnógrafo básicamente, ¿no? Y como uno de los desarrolladores de la ciencia del folclore en ese momento, más destacados, junto con otra gente, pero por lo menos para nuestra zona. Y la manera en que él lleva a cabo sus trabajos son realmente haciendo alarde, digamos, de un conocimiento erudito, si bien, como decía con Rita, o sea, él era maestro, no tenía otro título universitario, no tenía otra formación, pero era un erudito. Y si vos ves la biblioteca que hoy está en el instituto, o sea, lo que antes, y él fue el primer director del Instituto Nacional de la Tradición, hoy es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Sí. La biblioteca del instituto se llama Juan Alfonso Carrizo, pero ahí está la biblioteca de él, personal de él. Es impresionante. Sí, dice que tiene 16.000 libros, una cosa así. Una cantidad impresionante de libros, y todos, digamos, los que en la época él tenía lo último que salía. Sí. Sí, hay digamos, trayéndolo un poco más cercano, digamos, bueno, me parece interesante esto de tener esa mirada, digamos, de ese momento, pero bueno, ver qué es lo que está como pasando hoy, digamos, el folclore y la tradición en algún momento parece que es lo mismo, pero bueno, después empezamos a ver que no es exactamente lo mismo y se empiezan a diferenciar, digamos, el folclore visto como algo perteneciente solamente a lo rural, y no el folclore dentro de los ámbitos urbanos, o una tradición que permanentemente está digamos, bombardeada o empieza a ser bombardeada por los medios de comunicación y termina siendo a la gente, a los productores de esos bienes tradicionales, que terminan de alguna forma negociando con la globalización o con la mercantilización de esos conocimientos o de esa producción, y por ahí que terminan haciendo cosas que no son para ellos, sino que son para cubrir las necesidades de otros, llamémosle turistas, visitantes ocasionales. ¿Cómo entra todo esto? No sé si entiendo bien lo que estás diciendo, Robert. Es como los usos políticos de algo que se le llama folclore. Sí, también. Incluso, digamos, cuando vemos creo que en algún momento lo nombraste, digamos, a lo político dentro del folclore. O sea, todas las definiciones que se hace desde la institucionalidad cultural, y que se definen políticas culturales, cómo influye todo eso en el mismo folclore. Pero cuando decimos en el mismo folclore, ¿nos referimos a un campo de saber llamado folclore, o a eso que supuestamente ese campo de saber estudia, que sería la cultura popular, la manifestación? Sí. Bueno, parece que se termina mezclando todo ese ambiente, ¿o no? Me parece bien esa separación que haces vos, Gonzalo, o sea, entender que por ahí no todo lo que se dice folclore, bueno, ¿qué es folclore? Bueno, hacemos una pausa y nos acomodamos. Ya volvemos. De la lana nace el hilo, del hilo nace el ovillo, de la leche la cuajada, de la cuajada el quesillo, de la breva nace el higo, calladito que le digo. Azucena Margarita, madre que me parió a mí, para andar bendigando con
como una piedra rodando. En el campo soy nacida, soy hija de una perdiz. De todas las hijas de mi madre, yo soy la más infeliz. Hola, Chivita, bienvenido. Acompañado con mi tambor, échale esta copla a usted, señor. Usted, señorita, usted que es buena moza, usted no me quiere acompañar a bailar un vals ya. Aquí a punta de que Sergio viene bajando un concejal en el suspiro decía no trabajo pero cobro igual. Con mi caja y mis palillos, ustedes saben a qué vengo, a cantarle la vida, el único oficio que tengo. Esto. Un cancionero debe reflejar fielmente el ambiente espiritual de un pueblo en el momento en que fueron recogidas las piezas. Lo que es una planta para el naturalista, un cacharro para el arqueólogo o un fósil para el paleontólogo es el cantar tradicional para el investigador folclórico, una pieza documental y nada más. Toda una definición de Juan Alfonso Carrizo. Y para contrastar eso y para pelearlo a don Carrizo, leo lo que decía don Jorge Luis Borges, que decía: el cacharro incásico, las lloronas y escribir velay no son la patria. Toma vos. Diga usted, Gonzalo, que... Resuma. Más que resumir es como... Sintetiza. Sí, difícil, ¿eh? O no, quizás es muy sencillo porque para mí tiene que ver con los proyectos de nación que estaban en juego antes de que aparezca
o ahí el peronismo, ¿no? Una gran pluralidad de conflictos acerca de qué es la patria, qué es la nación, y por una parte me hace pensar el valor que tenían los personajes, los intelectuales de la palabra, los poetas. Se me viene otro personaje más que es Lugones, ¿no? Y Lugones, que también va a tener otro gran personaje que es el Martín Fierro, ¿no? Lo va a constituir en el sujeto nacional, ¿no? Ahí Lugones. Contrario a él, creo que está nuestro amigo, aunque también hay una parte de Borges que después lo recupera Martín Fierro, también hay una parte de eso, pero bueno, por otro lado está este otro sujeto, Juan Alfonso Carrizo, el sujeto que está recuperando a otra idea, a otro personaje, a otro ser nacional, no sé si ser nacional, a un ser que creo que se lo quiere incluir en la nación, que se lo quiere meter ahí a la fuerza. A mí la palabra incluir siempre me ha gustado, sobre todo desde que algunos gobiernos las pusieron de moda, porque la etimología de la palabra incluir es inclaudere, y la claudere, que es la segunda parte de la palabra, remite a closet, o a clausura, a claustro, a claudicar, algo que se cierra, ¿no? Entonces cuando pienso que se busca incluir al otro, sigo pensando en que se lo quiere meter adentro de algo que está cerrado ya. Y eso cerrado para mí tiene que ver con las ideas de nación que hay y cómo desde hace tiempo ya se lo viene intentando incluir al pueblo, al otro, la nación, la patria, al gaucho, al indio. Bueno, incluir o excluir, cualquiera de las dos palabras. Sí, el incluir también supone un doblegamiento, o sea, una renuncia a algo para entrar en esa caja, ¿no? Ser incluido dentro de la casa del Señor, claro. En la casa de altos estudios, en la casa, sí, qué va. Bueno, por otra parte, y retomando la antigua discusión que había quedado ahí en puntos suspensivos. A medias. Yo había dicho, no sé si entendí bien, Roberto, que usted estaba preguntando por los usos políticos del folclore. Y creo que no solo usos políticos, sino también los usos mercantiles, ¿no? de lo que llamamos folclore. Por una parte, se me ocurre todo esto que hace años venimos viendo de las políticas de nación y de provincia respecto a los carnavales. Me acuerdo mucho que lo he visto, cómo hay una intención de disciplinarlos, de ordenarlos, de regular cómo debe ser el carnaval. Había unas políticas, no me recuerdo el nombre ahora cómo se llamaban, pero bueno, este intento de frenar el desenfreno del carnaval, exactamente, sujetarlo, exactamente, no de que ocurra, sí, pero controlar. Eso me recuerda mucho a lo que son las políticas de la colonia. En la época colonial no era lo mismo que haga fiesta el indio que darle fiesta al indio, ¿no? Había toda una intención de la colonia, tanto de la civil como de la iglesia, de darle una fiesta ya empaquetada, ordenada, vigilada, controlada del indio, ¿no? Y esa estructura colonial creo yo que se sigue repitiendo en el Estado Nacional como gran heredero de un modelo cultural, un modelo de... Bueno, es lo que se hace en todas las fiestas populares, digamos, ¿no? Controlar, o sea, de tal hora a tal hora va la policía, te controla, te piden, o sea... Y también te controlan, por ejemplo, con lo que tiene que ver con pienso en la música, ¿no? Ahí te alinean. Salió en Belén ahora, hace poquito, salió estos berichos son más raros. No sé si leyeron ustedes que la semana pasada había salido que se habilitaban los espectáculos siempre y cuando no sean cumbia y folclore. Cumbia y cuarteto. Que esa equivocación está muy bien, porque para mí, por lo menos para mí, por lo que yo entiendo por folclore, según la definición clásica de Cortázar, folclore es una manifestación, un fenómeno anónimo, funcional, que sirve, que se transmite de una generación a otra generación. Para mí es mucho más folclórico el cuarteto y la cumbia, la guaracha, que todo eso que aprendemos por la academia, en las escuelitas de danza, y que ahora el municipio de Belén se le ocurrió que los espectáculos habilitados tan solo podían ser esos folclóricos, en donde, bueno... Folclore es la samba, la chacarera, el gato.
Bueno, en el caso de que se conserve, porque yo ahora escucho cada folclore que son todos esos temas románticos o melosos que no tienen nada que ver con el folclore, pero para mí. Entonces, por ejemplo, se me ocurre pensar como hipótesis, ¿no? Si hoy en día existiese un Juan Alfonso Carrizo y tuviese que, como decías recién Gabriela, recuperar o hacer un cancionero que refleje el espíritu del pueblo en su época. Si hoy en día existiese un Juan Alfonso Carrizo, tiremos, opinemos, pensemos, ¿no? ¿Qué recopilaría hoy en día Juan Alfonso Carrizo? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Empieza por ahí. La guaracha, pienso yo, que en este momento es algo que está muy... Hable ahora y hable ahora. Vamos. Es su momento. Y no, bueno, lo que hace un antropólogo hoy es recopilar todo. O sea, no hay ese tipo de separaciones. Es más, o sea, qué sé yo, hasta ya no se habla de la cultura, se habla de las culturas. Incluso a nivel institucional también ya existen los ministerios de las culturas, porque no esa definición y esa separación entre que antes era entre la alta cultura y la cultura popular, hoy ya no tiene cabida. Están fuera de esos cánones. Pero ahí podría decirse que esta adaptación de los ministerios se hace a partir de presiones populares, sociales, de ciertos movimientos que van reclamando que ya no haya el proyecto de la cultura nacional. Hoy en día no le queda más al gobierno que reconocer, al gobierno, al Estado, a los entes institucionales, reconocer que hay una pluralidad de culturas, ¿no? Pero pienso, no es que el gobierno, el Estado, la institución esté inventando esto. Para mí no le queda más que negociar y aceptar de que esto está hace tiempo y que no han podido doblegarlo, no han podido domesticarlo, sigue apareciendo de una u otra forma. Entonces ahora se ayornan bajo esta idea, ¿no? Ministerios de las culturas o las cátedras mismas también pienso, ¿no? Como la producción de saber. Como hay una producción de saber que antes, hace 30 años atrás, seguía pensando de un modo más homogeneizadora de algún modo, y ahora ya no le queda otra que aceptar las diferencias y las pluralidades. Pero, a ver, ¿las acepta realmente o las acepta desde lo declamativo nada más y en los papeles? Porque, bueno, lo que vos nombrabas recién de Belén, de que hay una política pública supuestamente para inclusiva, pero que saca, digamos, el cuarteto y la cumbia. O sea, que no es tan como se dice. O sea, no son las culturas, termina siendo una de cultura determinada, por lo menos desde lo institucional. Y si decimos, bueno, esto de la cultura buena y la cultura mala, sí, desde lo académico, desde los gobiernos, y por poner un nombre, sí, se habla como si fuese todo una sola cosa y todo inclusivo y están todos, pero me parece que en términos reales no funciona, digamos, qué sé yo. No se me ocurre gente de la Villa 31 llenando el CCK para escuchar a alguien. O sea, ¿quién va al CCK? Va determinada gente, determinada clase social que tiene determinada... No sé el CCK, por ahí el Colón. CCK me parece que es un poco más es abierto. Un poco más, pero lo pongo para no poner el Colón, porque el Colón me parece que la es Secretaría de cerrado. Cultura se trasladó a la Villa 31 cuando Cosia fue... Lo traigamos acá. Creo. Se abre el Cine Teatro Catamarca. ¿Van los del barrio San Jorge o de la Villa Eumelia? ¿Van a ese lugar o no? Y digamos, ¿por qué no van? Porque, digamos, para ir hace falta, digamos, entender, hace falta determinada ropa, hace falta, digamos, un montón de medios. Entonces, digamos, si bien se lo declama y se lo publicita como que es para todos, ese todos termina siendo nada más que una franja. Y bueno, y es complicado. Sí, bueno, A mí se me ocurre, por ejemplo, pensar, no tan solo, uno dice barrios de la periferia, ¿no? Sí, acá en sí, Catamarca. sí. Yo lo pienso como Belicho. Un extremo. Como Belicho, Claro. a veces que viene a la ciudad capital siendo niño,
siempre venía por los médicos, básicamente, tenía pie plano. Entonces era un terraplanista, pisaba con el pie plano. Pataplanista. Pataplanista era. Y después se me compuso el pie plano y ahora tengo un arco perfecto, ¿sí? Bueno, sí, perfecto. Es más, fíjense, lo voy a mostrar, ¿sí? ¿Está viendo? Qué lindo arco que tiene. Muchas gracias. Un gran piropo porque mira, si he visto arco, pero como ese ninguno. Y no sabe cómo está la flecha, ¿no? Oh, y me imagino. No, las zapatillas flechas que vendían allá en Belén eran, sí, no sé qué. Campeones. Esa no. Esa estaba excelente para hacer puntita de pie. Exactamente. Con eso aprendíamos a bailar en Belén cuando la tierra estaba caliente. Bueno, lo que quería decir era que cuando venía de niño para acá, siempre íbamos por cuestiones de los médicos, pero jamás se nos ocurrió ir a un museo, a un teatro, a un espectáculo de ese tipo. Después, cuando vine a estudiar, también por lo menos la universidad, no recuerdo yo que en ningún momento en la carrera que yo estudié me hayan invitado, me hayan llevado a museos locales, a espectáculos que me hayan dicho, hay un espectáculo de teatro, anda a verlo. No, porque por lo menos hace unos 10, 15 años atrás, era todo seguir estudiando para afuera. Y creo que sí coincido con Roberto en esto, que hace falta, o uno tiene que irse más o menos adaptando, adquiriendo ciertas prácticas, hábitos para ir a algunos espacios, ¿no? Y muchas veces hace falta también alguien que te introduzca ahí, ¿no? Que te lleve, que te invite. Exactamente. Bueno, de hecho, un poco lo que vos estabas comentando, o sea, cuando ahora se habla de accesibilidad, yo te puedo decir del caso de los museos, pero en general, o sea, cuando se habla de accesibilidad, ya no es solamente la accesibilidad física, ¿no? Sino también la accesibilidad económica y la accesibilidad simbólica. Esta cuestión que vos decís, si hay gente que no se anima a entrar a ese espacio porque aparentemente es un espacio para determinados sectores. Pero yo creo que justamente lo que tenemos que hacer como políticas públicas que desarrollamos desde las instituciones culturales es favorecer, habilitar y abrir esos espacios. Por eso entre algunos proyectos que hemos por ahí desarrollado es no solamente que las escuelas vengan a los museos, ¿no? Pobrecitos, son nuestro público cautivo. Así que siempre está invitando, y bueno, vienen las escuelas. Pero probablemente sea muchísimas veces es la primera vez que un chico va al museo y por ahí hasta no vuelve, ¿no? Pero sea si desde la escuela o si desde el museo no los estamos invitando, muchas veces pasa esto, ¿no? No se entra al museo. Y sin embargo en el museo aparecen las propuestas, lo que se trata también de hacer a través de las actividades de los guías o de los educadores de museo, como se le dice ahora, es que el objeto o la colección o lo que vas a ver te permita reflexionar, sea catalizador de un montón de cosas, ¿no? Y que tengan también un poco que ver con las temáticas actuales que estamos viendo. Entonces, que entren al museo y que vean una muestra como la que está ahora, por ejemplo, la de Carolina Cabrera, en donde entre otros temas ve la cuestión feminista, o que, por ejemplo, en una muestra, siempre me acuerdo y siempre lo comento porque me llamó mucho lo sentí mucho, ¿no? En una muestra de Celina Galera, una de las obras que ella exponía era una casita, y en esa casa había cintas de colores con nombres de femicidios, ¿no? De chicas, el nombre y la edad de la chiquita. Muchas cintitas. Entonces entra un grado y empiezan a ver las obras, y bueno, el grado seguía, y una de las nenas buscaba la cinta porque esperaba encontrar el nombre de una prima. Entonces voy a decir, pucha, ¿cómo con el arte podés sacar todo ese tipo de temas, podés hacer
a hablar de cosas que a veces a lo mejor son mucho más difíciles de encarar, sí. ¿No? Y entonces que el museo te permita abordar estos temas, como esto otro también, como lo de Juan Alfonso Carrizo también, que a lo mejor uno no lo dimensionás, no entendés el contexto, y que la muestra te lo pueda ofrecer, es decir, no, bueno, acá el patrimonio es político, o sea, hay usos políticos de patrimonio, hay usos ideológicos, hay gente que piensa de esta manera y trata de generar una idea, ¿sí?, en contra de otros, ¿no? Entonces me parece que un poco esa es la función, ¿no?, de los museos, abrir la cabeza, pero en parte sí, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Por ahí a los objetos uno les puede hacer decir muchas cosas. Entonces a los objetos les puede hacer hablar de género, les puedes hacer hablar de igualdad, de desigualdad, de inclusión, de lo que sea. Por ejemplo, la otra vez teníamos, con este año, viste que se iban a suspender ya las elecciones de reina. Claro. Y en el Museo del Poncho tenemos todo un ala que es para las reinas del poncho, con los trajes, ¿viste? Trajes caros, de autor, de diseñador catamarqueño y demás. Y, ¿qué hago ahora con todo esto? O sea, y bueno, ahí está. Da la posibilidad de justamente mostrar cómo fue evolucionando esta idea de la mujer, de la belleza, de los estereotipos. Yo quiero que me inviten a hacer una curaduría de las reinas. Y voy a poner como primera reina a la que, según Larroy, padre Larroy, dice que es la reina de Calchaquí. Entonces yo pondría a la primera, ahí la pondría, y después las otras reinas del poncho, ¿no? Sí. Entonces, ¿saben de quién hablamos o no? No. La Virgen del Valle. Reina y conquistadora de Calchaquí, así dice. Bueno, volvemos un poquito al tema. Sí, volvamos. Pero siempre estuvimos en el tema. Pero me refería a esto que había comentado en un momento, Gaby, de esto de ese censo, no había sido un censo que se había hecho. La encuesta nacional del 21, la encuesta nacional de los maestros. Tenía ganas que comentes un poquitito de eso, Gaby. Bueno, retomando también esta idea de que a través de las recopilaciones del saber popular se iba a tener un sustrato, una base para la identidad nacional, y que además había que recuperarlo para que el progreso y la modernidad no los borren. Se decide hacer a nivel nacional en el año 1921 la encuesta nacional de maestros, que ahí también tuvo una participación importante Ricardo Rojas, y sale a través de, creo que era el Ministerio de Educación o una cosa así, donde había un formulario prescrito que se le enviaba a todos los maestros de las escuelas Laines de todo el país, y bueno, y ellos tenían que anotarlos. No tengo acá la foto, pero bueno, es muy interesante también. Y estaba catalogado, ¿no? Como lo que eran leyendas, poesías, relatos relacionados con el origen de determinadas, de lo que sea. También aspectos que tenían que ver con la medicina, ¿no? Pues, bueno, así, toda una clasificación que después los maestros tenían que enviar por correo a la Nación, y bueno, todo ese proceso de recopilación lo trabajaba. Durante un tiempo estuvo en la Biblioteca Nacional, y después todos esos archivos pasaron al Instituto Nacional de la Tradición, ya estando Carrizo ahí como director del instituto. Y hoy por hoy, o sea, estuvieron mucho tiempo guardados, porque bueno, es un trabajo importantísimo de clasificación. Además se hizo
microfilmaciones, y ahora lo que estaban haciendo en este último tiempo era digitalizarlo. Entonces yo, sí, cuando fuimos a investigar sobre Carrizo ahí en el INAPL, la directora, que es Leonora Acuña, que tiene raíces catamarqueñas también, nos dio una copia de en formato digital. No sé si ya lo habrán lanzado, porque estaba bárbaro, porque vos de esa manera incluso podés buscar la palabra. Vos querés saber sobre curanderismo, bueno, buscás la palabra y la detectás, sí. Y está, pero es un disco rígido, enorme. Sí, son de Catamarca, mira, de La Rioja, que le tuve que pasar a un amigo que le iba mandando así en drive. Creo que son como, no me acuerdo, 200 entrevistas, y cada una tiene un montón de hojas, ¿no? Y de Catamarca son más todavía, son un montón. Va escuela por escuela, ¿no? Y eso después participaba de un concurso nacional y después se publicaba, ¿no? O sea, incluso había todo un equipo de lingüistas, ¿no? Estaba Chertud, ¿no? Para hacer después la publicación. Pero, ¿y por qué me decías, Rita, de la encuesta del 21? Ah, porque después hacíamos el correlato entre lo que salía de la encuesta, claro, aquí y las recopilaciones de Carrizo. Retomamos eso creo también, sí, si querés. Sí, porque nos estábamos preguntando hasta qué punto se recopila, si se recopila todo, si hay censura en la recopilación. Y bueno, ese es un tema súper interesante para trabajar, un poco y había... Creo que la palabra era los recortes, ¿no? Sí. Que se podrían hacer en una recopilación, y bueno, aquí responde ese recorte. Claro, ahí habíamos comenzado, ahí había hecho esto de que se decía que sí, que le habían recortado partes a la las obra partes que eran denuncias sobre los modos de vida, de explotación en los ingenios. Claro, sí. Entonces que se pedía que se recorte eso. Sí. Bueno, y ya tenemos que andar recortando el programa, porque nos tenemos que entrar a ir. Y otra cosa que me parece por ahí también interesante de rescatar, que es que Carrizo está en ese, digamos, Carrizo forma parte desde la institucionalidad, ¿no? Con el Instituto Nacional de la Tradición. Empieza con un gobierno conservador, y él también escribe la parte de tradición y cultural del plan quinquenal. O sea, me pareció así muy interesante. Incluso él comenta que es en la época del primer gobierno de Perón donde el instituto empieza a tener mucho financiamiento para poder hacer sus exploraciones en el interior, y contratan un equipo de investigadores que van por región. Bueno, sacan 2 publicaciones, pero bueno, tuvo una vida, digamos, académica e institucional importante, ¿no? Muy destacada a nivel nacional. Además, bueno, formó parte de la Academia Nacional de las Letras, de toda una serie de, digamos, en los círculos de la élite académica, formaba parte. Y no, tan solo también estaba pensando que es contemporáneo de Franco, de Luis Leopoldo, y no sé si habrán tenido algún vínculo, se habrán llevado bien, mal. No se cruzaron, o se cruzaron mal. Sí, la verdad no sé, estaría muy bueno. Puedo imaginar que se llevaban mal. Mal. Sí, puedo imaginar que se llevaban muy mal, ahora que estoy hablando de esto. No sé para qué hablo y pienso. Debería pensar después hablar. Las cosas que se me ocurren pensar. Invitamos a los que nos están escuchando están disponibles en la red, en internet, están todos los libros de los cancioneros de Juan Alfonso Carrizo, y uno apenas empieza a hojearlos, empieza inmediatamente a escuchar
miles de temas folclóricos, porque todas las letras de los temas folclóricos más conocidos están tomados de las coplas de Juan Alfonso Carrizo. Digamos, son todas coplas populares, no podemos decir que son de él, pero son del trabajo de Juan Alfonso Carrizo. Y también los invitamos a que visiten los museos, ahora que se empiezan a poder abrir, a ver nuestra historia, a ver qué es lo que pasó, de dónde venimos, porque dicen que si vemos de dónde venimos, podemos saber para dónde vamos, o por lo menos ver qué es lo que pasó antes, ¿no? ¿Así es? ¿O no? Sí es. Bueno. Sí, supongo que sí, no sé. Te miramos a vos todos. Sí, no sé, yo soy de Belén. Yo vengo de Belén. Y hacia Belén voy. Bueno, muchas gracias, Gaby. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. ¿Algo más para decir? ¿Te quedó algo ¿No? pendiente, Gaby? Tenés un montón para decir. Quedó un montón. Sos una genia. Trajo un cajón. Nos costó muchísimo que venga. Hubo que domarla un poco para que se atreva a hablar. Pero bueno, gracias, muchas gracias. Y chau, chicos. Chau. Nos vemos el próximo miércoles. Exactamente. Y felices fiestas, feliz Navidad. Claro, sí. Feliz Navidad. Bueno. Que la pasen lindo. Los que creen, sí. Salud. Los que no creen, que la pasen ellos también. Sí. Primera. Adentro